Antes de empezar con el vídeo quisiera informar de que seré lo más objetivo posible con los juegos. Dicho esto, empecemos. Yoli 1. Este juego emplea la mecánica de las puertas de FNAF 1, la luz de FNAF 2, la reparación de sistemas como en FNAF 3, un ascensor que puedes manejar desde tu oficina y una distribución de energía de la reserva que puedes usar para sobrevivir más tiempo. En el juego nos encontramos con 5 animatrónicos: Tweety, Maxi, George, Yoli y Antoinette. Jugabilidad. Las mecánicas, a pesar de ser sencillas, te mantienen en tensión la mayoría del tiempo, los controles son buenos y el juego es muy fluido en sus dos ports. Historia. En este juego somos Michael Smith, un guardia de seguridad. En los minijuegos vemos como Yoli es destruido por una persona desconocida. Lampeskers. Están bien, no son nada del otro mundo, pero cumplen su propósito. Calificación. Le pondría un 6 de 10, es un buen juego pero tampoco es genial, repite muchas mecánicas de FNAF. Yoli 2. Este juego está compuesto por todos los animatrónicos anteriores menos Tweety y Antoinette, en añadido pusieron a Freddy, Foxy, Chica y Bobby en sus respectivas versiones Withered. La mecánica en este juego consiste en dar descargas eléctricas a los animatrónicos y reparar fugas de gas que nos pueden romper temporalmente el sistema de descargas. Jugabilidad. Son mecánicas más originales y pulidas que las anteriores. Historia. Somos otro guardia al que contratan en un almacén vigilando a los animatrónicos. A través de los minijuegos vemos que Yoli presencia el asesinato de una niña en una zona secreta. Lampeskers. Son mucho mejores que en la primera entrega y más terroríficos. Calificación. Personalmente le pondría un 7,5, me resultó más entretenido que otros de la saga, por eso le he puesto esta puntuación. Yoli 3 capítulo 1. En este juego se repiten los animatrónicos de la entrega anterior pero en versiones Phantom y Withered. Jugabilidad. La jugabilidad sigue fluida, lo malo es que en muchos aspectos es muy parecido a Sister Location, en las luces de los laterales, en el tema de tener que reparar el aire acondicionado, sé que es un poco rebuscado pero como está cada uno en una sola cámara me recordó a cuando estás reparando los sistemas con Phantom Freddy en Sister Location. Historia. Han pasado 32 años desde el incidente, una compañía indie expone una misión para revivir los misterios nunca resueltos de Freddy's Fazbear Pizza. Este Halloween abrirán una atracción llamada Fazbear's Fright, con artefactos viejos y originales de memorias de niños que nunca debieron ser habladas. Nosotros vamos a una antigua fábrica de Yoli acusada de conspiración para recoger objetos, documentos e información. Lampeskers. Son geniales, superan con creces a sus anteriores entregas. Mi favorito es el de Tweety, se ve muy terrorífico cuando te asusta. Calificación. Este personalmente es el segundo que más me gustó, por lo que le pongo un 9. Yoli 3 capítulo 2. Historia. Tu trabajo no ha acabado, tienes que sobrevivir 5 noches más, también descubriste un secreto que no debía haber sido hecho todavía. Jugabilidad. La mejor de toda la saga, las cámaras son más precisas, lo que ayuda tanto a los de Android como a los de ordenador. Tenemos un Jammer System que apaga todo temporalmente para echar a los animatrónicos, reparación de sistemas como en su entrega anterior pero más sencillos y rápidos. Lampeskers. Son perfectos, casi los mejores de la saga. El modelo de Holly en especial es terrorífico, también los otros como por ejemplo calificación. Le doy un 9,5 porque es genial pero algunas mecánicas son un poco pesadas, por lo demás es la mejor entrega de la saga porque te obliga a usar los minijuegos para desbloquear el final bueno en el que aparece Yoli junto a Baby. Yoli Bis. Historia. Somos un guardia de seguridad como en la primera y segunda entrega, debemos evitar que nos maten usando mecánicas nuevas. Jugabilidad. Similar a las otras entregas salvo por el virus y tener que flashear a Jetty. Lampeskers. Simplemente geniales, se notan mejores que en Yoli 3 capítulo 1 pero tampoco alcanzan el nivel de los del capítulo 2. Calificación. Es un buen juego, repetitivo respecto a algunas de sus entregas anteriores pero muy entretenido, algo novedoso es que tiene 4 finales posibles de los cuales solo uno es verdad y los otros serían falsos. Su nota es de un 7,5. Jolibis Phase 2. Historia. 3 días antes de que Jolibis cierre, debido a infracciones sanitarias los animatrónicos son enviados para futuras investigaciones. Es tu trabajo cuidar a los animatrónicos antes de que sean enviados a otros y jugabilidad. La más fluida de la saga, ya no se sobrevive llegando hasta las 6, sino colocando cajas en sus respectivos lugares, también dispones de trabajos para mejorar las cámaras, linterna, el panel de mantenimiento, el hack y el detector de movimiento. Final.
En el final nos dice una persona desconocida que le queda poco tiempo, nos dice que estuvo trabajando en un experimento para insertar almas humanas en animatrónicos. También nos dice que si ha funcionado, que veremos su cráneo dentro de la cabeza de un animatrónico. Posteriormente se activa Getty y ahí acaba el juego. Jumpeskers. Los mejores de toda la saga, muy realistas y perturbadores. Calificación. Sé que mucha gente no estará de acuerdo, aún así tras exponer que tiene la historia resuelta y mejores cinemáticas, puedo decir que su nota es de 10 sobre 10. Es un gran juego, entiendo que moleste lo de las cajas, pero cuando te acostumbras no se hace tan molesto, es una mecánica original y tendríamos que agradecerle que sea una idea original y no copiada. Como añadido voy a hablar sobre la liosa línea cronológica, en primer lugar se sitúa Yoli 2, después va Yoli 3 capítulo 1, posteriormente el capítulo 2, a continuación iría Yoli 1, como penúltimo estaría Yoli Bis y como último Yoli Bis Gris Chu. No te pido que pienses lo que yo, solo que hayas visto el vídeo entero si vas a opinar, gracias.